Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios mío, por todo lo que tú estás haciendo en medio nuestra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y porque para siempre es tu misericordia. Señor, yo te pido que esta palabra entre como espada de doble filo a nuestros corazones, Señor, y cambie, Dios mío, nuestra perspectiva, nuestra visión e incluso nuestra manera de vivir, Señor. Gracias por cada una de las cosas que estás haciendo y que vas a hacer en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. 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 Aquellos que hayan traído su Biblia, vayan conmigo a Primera de Reyes, capítulo 20, desde el verso 1. ¿Sí? Dice así la palabra de Dios. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes, con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad de Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Los feos no los quería, los hermosos. Y el rey de Israel respondió y dijo: como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Volviendo los mensajeros otra vez, dijeron, así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron: no le obedezcas, ni hagas lo que te pide. Entonces el rey respondió a los embajadores de Ben-Hadad diciendo, decid al rey mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron respuesta. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir: así me hagan los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondió y dijo: decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que se la desciñe. Y cuando él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos: disponeos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. Y aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios siguiéndoles los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel e hirió la gente de a caballo y a los carros, y deshizo a los sirios, causándole gran estrago. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al rey. Amén. Di conmigo: no a la intimidación. A la intimidación. La fe se fundamenta en el creer. La fe se fundamenta en el creer, en lo que tú crees. Y la fe es buena cuando tú crees por lo bueno y tienes esperanza. Pero cuando tú crees por lo malo, cuando tú crees por lo negativo, por lo malo, eso se denomina temor. Di conmigo: temor. Si tú le crees a Dios y a su palabra, vas a encontrar bendición. Amén. Pero si tú le crees a lo que Satanás te dice, vas a encontrar derrota.
Porque Satanás también viene a hablarte y te habla con amenazas, te habla con intimidación. ¿Qué haces en esa situación? Cuando Satanás viene e intenta intimidarte, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo respondes? Esa es la cuestión. Porque si tú le crees, acabas derrotado. La Biblia dice en Mateo capítulo 8, verso 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Di conmigo, como creíste. Dilo, como creíste. O sea, que dependiendo cómo creyó, así fue el milagro. Amén. Si él creyó en la palabra que Jesús le dio y en quién era Jesús y en la autoridad que había sobre él y que bastaba únicamente una palabra para que su criado fuese sano, como él creyó, así le fue hecho. Pero si él llega a dudar de que Jesús no tuviera esa autoridad de que basta una palabra, sino que tuviera que hacer alguna otra cosa, quizás el milagro se hubiese perdido. ¿Por qué? Porque de la misma manera que Dios habla, Satanás también. Y muy especialmente Satanás viene en tiempos de bonanza, cuando estás bien, cuando estás pasando una buena temporada. ¿Cuánto no les ha pasado eso? Que estás en una buena temporada y de repente te llega un Ben-Hadad. Un Ben-Hadad aparece y te dice, tus hijos son míos, tu casa es mía, tu dinero es mío. Y comienza como a intimidarte, a decirte tus hijos acabarán en el mundo, te vas a quedar sin un duro y verás que no vas a poder pagar tu casa. Y comienza a intimidarte y empiezan todas las cosas alrededor como a hablarte que lo que te está diciendo ese demonio llamado Ben-Hadad parece que es verdad. Pero tienes que tener algo presente, que Dios está contigo. Amén. Que Dios está con nosotros. Pero cuidado con dejar que Satanás haga su obra en tu mente. Con intimidación, intimidándote, haciéndote abrazar el temor. En Job capítulo 3, verso 25 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Todo lo que le pasó a Job, todo el destrozo que pasó, que hubo en la casa de Job y a Job, se conoce que Satanás ya lo había premeditado en la mente de Job. ¿Qué pasaría si un día tus hijos murieran? ¿Qué pasaría si te quedaras sin ganado? ¿Qué pasaría si te quedaras sin nada y si una enfermedad terrible tocara tu cuerpo y tuvieras que rascarte con las cenizas y con una maceta? Y empezó a meter todo ese plan en la mente de Job. Y Job parece ser que dejó que eso hiciera mella en su mente. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Amén. Una persona que está intimidada es una persona que está llena de temor, que se siente derrumbada. El diablo siempre nos va a querer intimidar y que no hagamos lo que Dios quiere por medio del miedo. Él va a meter temor, va a meter miedo, va a meter intimidación en tu vida. ¿Para qué? Para que no avances. Por ejemplo, la intimidación es algo que se usa incluso en el fútbol. En el fútbol, cuando tú ves la ficción,
los seguidores de un equipo y otro que empiezan a animar a su equipo y los ves que animan y que gritan y que... Ellos están animando a su equipo, pero están intimidando al otro equipo. O sea, la estrategia es intimidar al equipo visitante para bloquearlos. Igual que en el boxeo. En el boxeo, los contrincantes, cuando están subidos en el ring, antes de comenzar el combate, se miran el uno al otro y se ponen cerca. Y están recios ahí, se están mirando a los ojos e intentan intimidarse el uno al otro, porque ellos saben que si ellos pueden en un momento entrar en la mente del adversario, de su contrincante, y pueden llegar a intimidarlos aunque sea un poco, ya habrán ganado la pelea antes de empezarla. Y eso es lo que Satanás hace con el pueblo de Dios, con el pueblo cristiano. Él intenta intimidarte antes de comenzar la batalla, porque sabe que si él puede entrar en tu mente y puede por un poco intimidarte, él habrá ganado la batalla antes de empezarla. Amén. Por ejemplo, si un médico se llegase a equivocar en un diagnóstico, fuiste al hospital porque tenías un dolor aquí atrás. Ay, no sé, me duele aquí. Y llegas, entras al hospital y de repente te ingresan, te meten en una cama, estás lleno de tubos. Y tú decías, pero si yo venía por un dolorcito aquí atrás. No. Venga, aparatos por todos lados y llega el médico y dice, tengo que darte una mala noticia. Te hemos hecho toda clase de pruebas y resulta que tienes esto y esto. Pero resulta que el médico se equivocó, cogió los resultados de otra persona, se confundió y se creyó que eras tú. Y tú que llegaste por un dolorcito aquí, casi que ya están llamando para darte la extrema unción. Y tú ya empiezas incluso a transpirar, es verdad, doctor. Uy, pues yo pensé, ya el dolor de aquí se te pasó para aquí. Y es porque le creíste, es porque esa intimidación, ese temor entró en ti, tú te lo creíste y tu cuerpo ha comenzado a responder a lo que tú has creído, a lo que tú has abrazado. Cuidado con lo que abrazamos, cuidado con lo que abrazas, porque eso que tú abrazas, sea para bien o sea para mal, siempre va a afectar tu vida. Amén. Así funciona el ser humano. Con tan solo una información puede sentir miedo e instantáneamente cambiar su forma de actuar, cambiar su manera de actuar. Por ejemplo, el bullying. El bullying que hoy día ha existido siempre el bullying. El bullying siempre existió. Siempre, incluso en mi tiempo. Igual existía el bullying. Existía el típico matón en la escuela que había repetido 30 veces, porque ahora, aunque repitan, pasan de curso. Pero antes no. Antes repetían y se quedaban en el mismo curso. Y habían uno, yo me acuerdo, que aquel tiempo, imagínate tú, ¿no? Yo era un chaval, yo era súper noble, ¿no? Y había uno que era más grande que yo, pero mucho más grande, había repetido 2 veces. Tenía hasta barbita y todo ya. Fuertote, yo me lo recuerdo que era un bicho más alto que yo, más grande, más grueso. Y tenía intimidad a toda la clase, ¿no? Y una vez me robó el bocadillo, me quitó el bocadillo que traía yo de mi casa. Mi madre me había dicho, me tienes que dar el bocadillo. Claro, un bicho más grande que yo. Y le dije, toma el bocadillo, hijo, tómatelo, cómetelo. ¿Y de dónde voy yo con este? Y entonces como que empezó a avasallarme, como a intimidarme, no sé qué, y tal. Os digo la verdad, esto creo que fue quinto de GB. Quinto. Hasta que un día me cansé. Y estábamos dentro de clase.
Y cuando la profesora estaba de espaldas, él comenzaba a chincharme, a decirme tal, cual. Me cansé, me giré, salté sobre él como un pitbull, lo agarré del cuello, solo sé que la profesora se giró y me vio a mí que parecía un endemoniado. Nos llevaron a los dos a dirección. Como ya conocían al otro, lo mandaron para su casa y como sabían que yo no era una persona problemática, me volvieron a mandar para clase. ¿Qué sucedió? Que el matón después era el mejor amigo. Ya me quería, me ofrecía hasta bocadillo y todo. Y yo le decía que no, que solo comía el de mi madre. ¿Qué quiero decir? Que él me intimidó mientras yo dejé que me intimidase. En el momento en el que yo dije, basta, se dio la vuelta a la tortilla. Y eso es lo que sucede en el mundo cristiano igual. Hoy, haciendo la predicación, me acordé de ese detalle, ¿no? Y que era igual, porque en el mundo espiritual pasa lo mismo. Dejamos que Satanás nos intimide, pero no conocemos el poder que actúa en nosotros. Porque Dios está con nosotros, el Espíritu de Dios está en nosotros y nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, si dejamos que Satanás nos intimide, estamos dejándolo porque nosotros queremos, porque hay poder y autoridad sobre cada uno de nosotros para decirle a Satanás, basta ya porque me levanto, pego un salto desde aquí y te hago correr, demonio. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un beso al Señor. Digo, dale un aplauso al Señor. Y lánzale un beso a Cristo. Amén. Ay, Cristo bendito. Es verdad, es así. Nosotros tenemos que saber dónde estamos parados y quiénes somos. La intimidación baja nuestras defensas espirituales. Y cuando bajan esas defensas espirituales, Satanás las usa para tres cosas. Una, para detener el avance del pueblo de Dios. Cuando te hablan y te dicen que la enfermedad va a hacer mella en tu vida, que la deuda es impagable, que tus sueños son imposibles. Entonces, él, con esa intimidación, lo que quiere hacer es detenerte, que no camines, que no vayas hacia la bendición, sino que te frenes. Porque esa es la labor de Satanás. La labor de Satanás es no dejar que tú conquistes. Porque todo lo que tú conquistes es lo que tú le vas a quitar a él. Es todo lo que tú vas a recuperar para ti. Porque Satanás lo ha cogido, lo ha usurpado. Ha usurpado algo que a él no le pertenece, sino que le pertenece a los hijos de Dios. Amén. Nos pertenece a ti y a mí. Solo que tú y yo vamos a conquistar y vamos a echar a ese demonio de intimidación de nuestras vidas. Y nosotros vamos a ser más que vencedores porque así Dios lo ha dicho. Amén. Y no vamos a dejar que nada ni nadie nos detenga en nuestro caminar con Cristo. Que nada ni nadie nos detenga en nuestra conquista. Que nada ni nadie nos detenga en nuestro propósito para llegar a la meta con Dios. Porque si tú dejas que por medio de la intimidación Satanás te detenga, déjame decirte, el tiempo que tú estés parado es tiempo que tú pierdes en la conquista. Amén. Otras de las cosas que hace es que te bloquea. Te bloquea. Hace que no entiendas la voz de Dios. Cuando se está en medio de la intimidación y de la angustia, no puedes escuchar. Te bloqueas, no escuchas la voz de Dios. ¿A cuántos no les ha pasado eso? Están en medio de la prueba, llega una noticia, viene contra ti, ya sea de enfermedad, ya sea de lo que sea, viene contra ti y tú te sientes que el temor viene. En un momento dado, por más que intentas
que Dios no lo escuchas porque el temor, el miedo ya entró, dejaste que entrase. Y cuando dejas que entre, eso bloquea tus sentidos, bloquea tus sentidos. Tienes que sacudirte, tienes que mantenerte frío en ese momento y saber examinar qué es lo que ha venido y qué es lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Sé que no es fácil, porque somos hechos de carne y hueso, de sentimientos, de sensaciones, ¿verdad? Y cuando vienen, pues nos desesperamos, pero tenemos que ser gente que nuestros sentimientos y nuestros sentidos estén filtrados por el Espíritu. Que en un momento dado la noticia viene y tú eres capaz de pararte y decir, bueno, ok, esto ha llegado, pero ¿qué es lo que Dios está diciendo? ¿Qué es lo que Dios dice de esto? Y con lo que Dios dice, yo voy hacia adelante, yo sigo hacia adelante. Porque Satanás lo único que tiene es ladrar. Lo único que hace es ladra hasta que tú lo mandas callar. Amén. Es como el matón aquel del colegio. Mucho liri y poco lere. Amén. Duró hasta que yo tomé la decisión de cortar. Hasta que tomé la decisión de decir, no, basta ya. Y tú vas a dejar que eso dure hasta que tú tomes la decisión de decirle, basta ya, se acabó. Yo sé quién soy y sé quién es mi Padre. Amén. Y de aquí ya no pasas. Amén. Lo siguiente que Él quiere es quitarte la habilidad. Una de las cosas que tiene la intimidación es que provoca como una amnesia espiritual. O sea, se nos olvida todo lo que hemos aprendido con Dios. O sea, llega el momento y no sabemos cómo enfrentarlo. Hemos aprendido, venimos a la iglesia, cielos abiertos, nos enseñan, nos ministran, nos dicen cómo es la guerra espiritual, qué es lo que tenemos que hacer para la liberación, para todo, cómo enfrentar al enemigo. Pero llega la prueba, ¡pah! Llega el enemigo con su intimidación, llega el enemigo con sus noticias, llega el enemigo y tú te bloqueas y no te acuerdas de nada. Te quedas en blanco. No sabes qué tienes que hacer, cómo enfrentarlo. Porque la intimidación hace eso, te congela. Pero tú tienes que enfrentarlo, tienes que ir para adelante. No puedes dejar que por muy grande que sea, por mucho que Él venga contra ti, tú sepas siempre quién está contigo. Y que el que está contigo es mayor que el que está en el mundo. Amén. Amén. Así que yo te digo hoy, llegó el tiempo de cambiar. Di conmigo, llegó el tiempo de cambiar. De cambiar. No voy a permitir que el diablo actúe en mi vida. Tienes que cambiar el lenguaje. Cambiar tu forma de hablar, no hablar lo que Satanás dice. Date cuenta que Acab le dijo, sí, Señor, yo soy tuyo y todo lo que tengo es tuyo, te lo doy. ¿Por qué? Aunque después él recapacitó, gracias al consejo de los ancianos y a lo que Dios decía, a la palabra de Dios que vino por boca del profeta, que él le dijo, no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que se las desciñe. Quiere decir, no se alabe tanto el que va a la guerra como el que viene con la victoria. O sea, cuidado. Ahí Acab le estaba diciendo, cuidado, no te alabes tanto, no te las des de... Y ahí se ve que Acab se repuso, dijo, pero ¿de qué va? Y eso es lo que nosotros vamos a hacer hoy. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando el diablo te diga algo, tú le vas a decir lo que Dios está diciendo y no te vas a dejar intimidar. Escúchame bien, tú y yo
A quien le tenemos que dar la espalda es a la tentación. Pero a Satanás, contra Satanás, vamos de frente, vamos contra él. Porque Dios no quiere que tú seas suave. Dios quiere que tú tengas carácter, que no desmayes y que enfrentes al enemigo. Amén. Que lo enfrentes, que viene contra ti, enfréntalo porque él tiene que correr delante de ti. Él tiene que huir con el rabo entre las piernas. Porque cuando él encuentra a un cristiano que sabe quién es, sabe dónde está parado y le da la vuelta y se enfrenta a él, porque él no lo espera. Él viene con la intimidación para que tú huyas. Él viene con la intimidación para que tú te sometas. Pero cuando tú te pones de pie, tú le enfrentas a él y le dices, ¿cómo? Él no le queda otra que salir huyendo. Ahora, tú dirás, vale, ¿y cómo contrarresto, pastor, la intimidación? Punto número 1. Por el consejo de los ancianos, dice la Biblia. O sea, por el consejo de los pastores. Atiende a lo que los pastores te dicen, a lo que los pastores te ministran. Nosotros ministramos muchas personas, pero muy pocas hacen lo que nosotros le aconsejamos. Es una pena, pero es una realidad. Y después vemos que se estrellan. Y una vez estrellados vienen. Y decimos, ¿por qué no obedeciste a la primera? ¿Por qué no obedeciste lo que te estábamos diciendo? Bueno, pastor, perdona, porque tú sabes, la carne es débil, uno... Tú sabes, pastor. No, yo no lo sé. Si lo supiera, también te lo habría dicho, pero no lo sé. Solo sé que yo te dije, haz esto y tú hiciste lo contrario. ¿Para qué me haces perder el tiempo? ¿Para qué vienes a pedirme consejos y después al final vas a hacer lo que tú quieres? ¿No será mejor? Haz lo que Dios está diciendo, lo que Dios te dice a través de los pastores. Hazlo. Camina sobre ello para enfrentar al enemigo y salir en victoria. Porque muchas veces queremos la pastillita del ya. Del pastor, vengo para que me diga, no sé qué, porque quiere que le vas a decir, sí, hijo, haz esto y vivirás. Y saldrán de aquí y harán y ya se acabó el problema. No, haz esto, después esto y vamos haciendo esto. No, esto es demasiado. Yo intento buscar la solución ya. ¿Y qué pasa? Que se esmochan. Se pegan el chocazo y después cuando ya se han metido el chocazo es que vuelven. No, tienes que atender al consejo de los pastores, al consejo que te dan. Y cuando te dicen no hagas caso a eso, enfréntalo y vamos hacia adelante, entonces tú lo vas a enfrentar, vas a ir hacia adelante y vas a conocer la victoria. Amén. Dan un aplauso al Rey. Segundo, oye el consejo de Dios. ¿Tú sabes cuántas veces viene en la Biblia no temas, cree solamente? La palabra no temas viene 365 veces. O sea, tienes un no temas para cada día del año. Un día, Martín Lutero, ese gran reformador, estaba deprimido. Y su esposa Catalina, al verlo así, se vistió de luto. Y Martín Lutero, al ver a su esposa así vestida, le preguntó, ¿por qué estás de luto? ¿Quién se murió? Ella le respondió, Dios está muerto. Y este gran hombre de Dios, y además un gran teólogo, se echó a reír y le dijo, Catalina, Dios no se muere, Él es la vida. Y entonces ella le dice, pues si Dios no está muerto, entonces, ¿por qué estás deprimido? Él captó el mensaje. Él captó el mensaje. Así que yo te digo hoy, si Satanás te intimidó con palabras haciéndote creer que te va a arruinar, que te vas a enfermar, que te va a matar,
que tus hijos se van a perder en el mundo, tú respóndele, contraatácale con lo que Dios te ha prometido y con lo que dice su palabra. Amén. Dale un aplauso al Rey. Vayan conmigo a 1 de Samuel capítulo 17, verso 45 al 47. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Amén. David se encuentra con una situación. Un gigante que tenía intimidado a toda una nación, a Israel. Ese gigante por 40 días salía y humillaba a los escuadrones de Israel y soltaba improperios contra el Dios de Israel. Hasta que pasó David por allí. Hasta que David pasó un día por allí a llevar quesos a sus hermanos y escuchó lo que dijo el grandullón allí. Y dijo: ¿quién es ese incircunciso para decir todas esas cosas de los escuadrones de Israel? Y él cogió y fue a enfrentarlo y lo enfrentó. Y lo primero que le dijo el grandullón, empezó a querer intimidarlo. Tú vienes a mí con palos, ¿qué soy? ¿Acaso un perro? Le dijo Goliat. Hoy yo te cogeré y te haré y le dice David: yo hoy te mataré, te cortaré la cabeza y entregaré tu cuerpo a las aves y a las bestias de la tierra, el tuyo y el de todos los filisteos que están aquí. Ese es David. David era más joven, tenía menos experiencia de combate, pero tenía al Dios de Israel con él. Y él sabía dónde estaba parado y quién era su Dios. Y él le profetizó, le habló. Aunque el grandullón Goliat empezó a lanzar palabras de intimidación contra David, David no dejó que esas palabras entraran en él. No dejó que esas palabras de intimidación entraran en él, sino que él le respondió y al final se hizo como David dijo. David, con la honda, le dio una pedrada entre ceja y ceja. Aquel cayó y con la propia espada de Goliat le cortó su cabeza. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir caminando intimidado, con miedo, por la noticia del banco, por la noticia que sale en la tele, por lo que te dijo tu madre, por lo que te dijo tu padre, por lo que te dijo un vecino? No, es que mi vecino es especialista en no sé qué, no sé cuánto, y me ha dicho que la cosa está... Pero tú dependes de tu vecino o dependes de Dios. ¿De quién dependes tú? ¿Quién es el que te provee? ¿Quién es el que te abre puertas? ¿Quién es el que te lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria? ¿Tu vecino, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu primo, tu tío? ¿Quién? Dios es el que te lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces, ¿a quién le tienes que creer? A Dios, 100%. Independientemente de lo que suceda. Porque Satanás, si él puede, así como Goliat, si Goliat llega a entrar en la mente de David y a, por un momento, dejar que el temor o la intimidación entrase en él, entonces hoy estaríamos hablando de algo diferente. Pero David no lo dejó. Es más, David cogió y le dijo: a ti te voy a cortar la cabeza y a ti voy a ti voy a entregar a las bestias de la tierra y a las aves del cielo. A ti, tu cuerpo y el de todos estos. Amén. Ponte de pie. Ponte de pie. Porque hoy al diablo le vas a decir: no cantes victoria
antes de tiempo. Amén. Hoy tú le vas a decir al diablo, ¿sabes qué? No cantes victoria antes de tiempo. No cantes victoria antes de tiempo. Porque todavía respiro. Y si respiro, todavía hay tiempo para pisarte la cabeza. A mí no me vas a intimidar más. Con tus noticias, con tus bravuconerías, con tu rollo. Vas a venir a mi casa a decirme que mi hijo, que mi mujer, que mi economía, que mi trabajo, que mi no sé qué. No. Lo siento mucho, yo no dependo de ti, yo dependo de Dios. Y si Dios está conmigo, tú bajo mis pies. Bajo mis pies. Ese es tu lugar, bajo mis pies. Amén. Así que yo quiero hacer un llamado ya a la iglesia. Si tienes miedo por lo que tú has estado viviendo, si te sientes paralizado y no puedes avanzar, hoy tú puedes vencer la intimidación. Así que sal aquí, clama al Señor, declara lo que te ha dicho y confía plenamente en Él. El altar está abierto. Ven aquí y dile, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Sal aquí rápidamente y vamos a reprender ese espíritu de intimidación. Amén. ¿Sabes que con los apóstoles quisieron hacer lo mismo? En Hechos capítulo 4 habla que Pedro y Juan fueron llevados delante del Sanedrín y estaban todos los poderosos de Israel en ese momento allí. Y empezaron a decirle a Pedro y a Juan, como vosotros sigáis hablando en el nombre de ese Jesús, pues os vamos a hacer esto y os vamos a hacer esto y os vamos a hacer lo otro. Y comenzaron a intimidarles, a usar la intimidación contra ellos. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Pedro? Decid vosotros qué es lícito, si obedecer a Dios o obedeceros a vosotros. Pues nosotros obedeceremos a Dios antes que a vosotros. ¿Y sabes lo que vino sobre Pedro y sobre Juan? Una doble unción. Una doble unción. A partir de ahí se habla que la sombra de Pedro, solo la sombra de Pedro, sanaba a los enfermos. Que la gente sacaba a los enfermos a la calle para que al menos la sombra de Pedro cuando pasase tocase a los enfermos y fueran sanados. Viene una doble unción cuando tú enfrentas la intimidación. Viene una doble unción cuando tú enfrentas al enemigo. Cuando tú le vences, cuando tú no dejas que él venga contra ti y tú te levantas y le dices, ¿sabes qué? Yo no te temo porque Dios está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Levanta tus manos ahí.